ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. El libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16, del 16 al 34. Si me puede subir un poquito más el monitor acá. Hechos 16, del 16 al 34. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Amén. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, dijo: ¿en qué lío me he metido yo? Pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: oye, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero, con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra dice que es más cortante que espada de dos filos, Señor. Tu palabra es lámpara. Tu palabra nos ilumina. Y eso te pedimos hoy, que nos ilumine, que nos hable y que nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nosotros vivimos en un mundo lleno de prisiones invisibles. Hoy el tema es rompiendo cadenas. Dígale que está a su lado: mi Dios rompe cadenas, dígaselo. Mi Dios, dile: mi Dios rompe cadenas. Y nosotros vivimos posiblemente en un mundo lleno de prisiones invisibles, de temores, de rencores, de depresión, adicciones, dudas, deudas. Y muchos viven atados aunque seamos libres. Y son prisiones que Dios constantemente quiere romper en nuestras vidas. Dios quiere romper constantemente prisiones, cadenas en nuestras vidas. Porque en Cristo esas cadenas pueden romperse en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Dice la palabra del Señor, eso es lo que dice el texto bíblico, que nosotros conoceremos la verdad y que la verdad os hará libres. Y es importante que usted entienda esa libertad, porque nosotros hablamos de libertad, que es la que vivimos nosotros, pero la libertad que habla el texto bíblico es la libertad de conocer a Cristo y no vivir atado a una palabra que nos cautive y que nos cause prisioneros por la palabra. Por ejemplo, cuando Pablo dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica, lo que está diciendo es: la ley te hace preso, la ley te hace culpable, pero la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, te da vida.
Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos invita a vivir una vida libre en el Señor. ¿Cuántos quieren vivir con esa libertad? Esa libertad que nos invita a tener paz, que nos invita a tener gracia, que nos invita a disfrutar, como decíamos el domingo pasado, que la gente quiere vivir y celebrar la salvación cuando Cristo venga por su iglesia. Pero si Dios quiere que nosotros disfrutemos hoy, y que esa salvación la disfrutemos como familia, como iglesia, como comunidad. Él no quiere que usted y yo esperemos para disfrutar. Él quiere que usted y yo disfrutemos hoy. Y a veces yo le pregunto a la gente, ¿cómo tú estás? Pues ahí sobreviviendo. ¿Pero cómo tú estás sobreviviendo? Yo peleo con la gente que me dice sobreviviendo. Y siempre digo, ¿pero cómo tú estás sobreviviendo? Y estos días me encontré un pastor jubilado ya. No sé qué le pasa a los pastores jubilados. Yo espero no jubilarme yo. Pero le pregunté al oficial central, ¿cómo está, pastor? Ahí sobreviviendo. Yo digo, pero si tú estás jubilado. Yo entendí que la esposa tiene un listado de cosas en la casa. Y me dice, para eso prefiero estar trabajando, porque cuando no se jubila, las esposas le tienen listado a los hombres de tarea. Y dice, pues sobreviviendo el listado de mi esposa. No, pero no sobreviva, disfrute la vida que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo quiero que a través del testimonio de Pablo y Silas aprendamos cómo adorar y a cómo vivir y a tener confianza en medio de la crisis. Y que ese proceso de confianza y de adoración rompe cadenas, no solo las nuestras, sino también las que nos rodean, en el nombre del Señor. Pero primero vamos a ir al texto bíblico. Y leímos el verso 16, donde vemos que Pablo y Silas son arrestados por liberar a una muchacha poseída. Y esto es importante porque aquí hay varias cadenas que se rompen. El texto dice, si usted lee los versos antes, que Pablo iba caminando con un grupo de personas y que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y yo les voy a ser bien honesto. En esta sociedad que vivimos, que mucha gente tiene espíritu de adivinación. Y yo los veo en las redes sociales hablando de parte del Señor y utilizando ese don o ese espíritu, buscando información. Dios me dice, y veo una nube con tu nombre y veo tal cosa. Yo creo en el Espíritu Santo, mi amado. Yo creo en la presencia, y yo creo en la presencia, pero yo no creo en la poca vergüenza. La presencia es una cosa, la poca vergüenza es otra. Y la iglesia tiene que aprender a discernir cuándo es el Espíritu de Dios y cuándo no es el Espíritu de Dios. Si esta mujer tenía un don, y dice el texto bíblico, la historia en los versos antes, que esta mujer, recuerda que era una mujer era propiedad de cualquier persona, de un hombre, y este hombre decidió utilizarla como esclava, utilizando su don o su espíritu para sacarle dinero. Así que esta era una esclava de un hombre que decidió utilizarla a ella. Vamos a utilizar esto, y que mucho le gustaría utilizar ese don para beneficio propio o para beneficio, ¿verdad?, de generar dinero. Y esta mujer decía cosas del futuro a la gente de parte supuestamente de Dios, y este hombre se lucraba de ella. Y un día Pablo caminando con Silas, y esta mujer detrás de ellos, diciendo algo que era verdad. Estos vienen de parte de Dios. Estos dos son siervos de Dios, del Altísimo. ¿Estaba diciendo una mentira? Estaba diciendo una verdad. Pero la fuente no era de verdad. La fuente, que era ella, estaba contaminada. Y Pablo, dice el texto, que se enojó de tal manera que él se viró y la reprendió. No a ella, al espíritu. Y le dijo, sal de ese cuerpo. Y dice que ese espíritu, que aparentemente se llamaba Pitón, de pitonisa, y él comenzó y la dejó libre. Y esta mujer fue la primera liberación en esa historia. Esta mujer fue libre de ese espíritu. Pero dice que el hombre, el texto dice que se enojó de tal manera que dijo, yo no tengo de dónde sacar, ¿qué? El dinero. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a acusar.
con las autoridades. Y ahí es que viene entonces que Pablo y Silas caen en la cárcel porque le quitó, como decimos los boricuas, el guiso a este hombre. Le quitó el guiso de poder generar, de utilizar una mujer para beneficio de él. Así que Pablo y Silas son arrestados por liberar a esta muchacha poseída. O sea, hacen el bien y son encarcelados. Y esto es importante porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que hacer el bien es sinónimo de que las cosas nos van a ir bien. Y no necesariamente el que usted y yo hagamos el bien es que las cosas nos van a ir bien. La Biblia a mí me está llena de historias de gente que hizo el bien y no le fue tan bien. De hecho, los profetas de hoy en día se llaman profetas porque quieren una vida lucrativa. Sin embargo, en la Biblia, los profetas eran gente que sufrían por llevar el evangelio. Gente que sufrían porque las profecías eran indignaciones en contra de los malos comportamientos de los gobiernos y de los reinos. Así que no me venga con el cuento de que usted ser profeta es sinónimo de que yo voy a generar dinero y que voy a vivir una vida como un rico, porque en la Biblia es todo lo contrario. Tú quieras ser un hijo de Dios, un profeta de Dios, gran cosa deseas, pero iba a pagar consecuencias. Jesús lo llamó de tal manera: ¿ustedes quieren seguirme? Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, mas yo, que soy el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde reposar mi cabeza. ¿Ustedes quieren seguirme? Ese es el proceso. Así que el hacer el bien los llevó a ser tratados como criminales y encerrados en lo más profundo. A veces nosotros hacemos lo correcto y aún así sufrimos y le cuestionamos a Dios el por qué estamos viviendo procesos tan dolorosos. A veces en nuestro proceso de negociación le cuestionamos a Dios el por qué estamos viviendo tiempos difíciles. A veces las mejores decisiones nos causan dolor, nos causan intriga, nos causan en muchas ocasiones cuestionamiento. Pero si estás viviendo un tiempo difícil porque tomaste una decisión correcta, tú tienes que seguir luchando por tu decisión y ser firme en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? La cárcel física, yo eso lo creo claramente, no limita el mover y el poder de Dios. Lo voy a repetir. La cárcel física no limita el mover de Dios. Hay un cuento de un burro que cae en un hoyo. El dueño del burro piensa que el burro se murió porque cayó en un hoyo profundo y comenzó a cavar al burro. Y mientras más tierra echaba a la profundidad, el burro se movía y el burro seguía subiendo. Hasta que cuando lo vio cerca, dice: el burro está vivo. Cada tierra que le echaba para hundirlo y para enterrarlo fue el proceso para que el burro pudiera subir a la superficie. Lo que te quiero decir en esta mañana es que cada proceso que estás viviendo en tu vida, que tú sientes que te estás hundiendo más y que te está enterrando en tu crisis, son procesos que Dios va a utilizar para beneficio tuyo y para tu crecimiento espiritual. Para que tú puedas ver la mano de Dios, para que tú puedas salir y entender que en ningún momento Dios te ha dejado sola y solo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Dios puede usar hasta las injusticias como plataforma para tu testimonio. Lo que te entierra hoy, mañana será lo que te eleve. Lo que te está enterrando hoy, mañana puede ser que te esté elevando a cosas mayores en el nombre del Señor. Amén. Esa muchacha estaba poseída por un espíritu demoníaco, literalmente, relacionado con la adivinación griega. Pero además de ese espíritu era explotada económicamente por sus amos, que se lucraban, mi amado, se lucraban con su condición espiritual. Ella no tenía voz propia. Ella no tenía esa voz propia, hablaba por el demonio y era utilizada por hombres que la veían como mercancía y no como una persona. Su grito constante, el verso 17, no era adoración, era una burla satírica, tratando de mezclar la verdad con confusión.
estos son hombres de Dios. Eso él se burlaba, aunque pudiera ser verdad, se estaba burlando. Y es posible que alguien a ti te esté hablando supuestamente de parte de Dios, pero tienes que aprender a discernir la voz de Dios. Tienes que aprender a discernir que no todas las verdades son voz de Dios. Porque Dios cuando habla trae paz al corazón. Dios cuando habla y ministra el corazón trae paz, nunca trae confusión. Nunca trae esa incógnita. Si lo que estoy viviendo es realmente... No, Dios cuando habla y tú tienes la paz y seguridad de que es Dios que te está hablando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Eso es la verdad. Quienes nos anuncian el camino de salvación. Aunque decía algo cierto, era una fuente impura. Buscaba desacreditar el mensaje con la mezcla. Sin embargo, lo que pudiera ser una acción para estos hombres de maldad fue una obra de misericordia a esa mujer. El reprender a esta mujer fue una obra de misericordia de Pablo y de Silas. La estaban liberando del espíritu y de los hombres. Así que nosotros tenemos que ver que Dios en su misericordia siempre va a buscar la manera de que usted y yo seamos libres de cualquier opresión. Él no liberó a la joven por sentirse ofendido, sino porque discernió que había una vida atrapada bajo la esclavitud espiritual. Pablo no solo expulsó un demonio, rescató una vida que había sido esclavizada, utilizada. Ahora pregunto yo, ¿cuántas voces vemos y escuchamos constantemente nosotros en esta sociedad? ¿Cuántas fuentes vemos constantemente la gente atada, atrapada por un sistema de explotación? Mujeres abusadas físicamente, emocionalmente o espiritualmente. En estos días, una joven me escribió en la página de la iglesia que oraran por ella porque quería salir del ocultismo y de la santería. Y los que brillan con esa porquería, porque eso es una porquería, no sé si usted lo sabía, pero terminan muchas veces trastornados emocionalmente. Y se lo digo porque yo trabajé en salud mental y vi muchos procesos como ese. Además conozco amistades mías que estuvieron en ese proceso de santería, intentaron salir y terminaron desquiciados emocionalmente. Porque aunque no lo creen, en el mundo espiritual sí existe, mi amado. Y el que brega con eso está hablando con el mismo demonio. Y el querer salir, así como Dios existe y es bueno, hay alguien que quiere que tu vida esté cautiva ante sus pies. Y nosotros tenemos que rendirnos siempre ante el Dios de la vida, el Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén por eso? En Cristo, toda cadena de explotación, manipulación y esclavitud espiritual puede romperse en nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? ¿Cuál es la reacción del sistema? ¿Cuál es la reacción del sistema? La liberación de esta mujer provocó la furia de sus amos y lo acusaron. Y la reacción fue encarcelar a los que habían obrado bien hacia esa mujer. El mundo no siempre celebra la libertad de las vidas. Muchas veces la libertad de uno molesta la comodidad de otras personas. Dice el texto, el verso 20, que los trajeron al foro ante las autoridades. Y allí Pablo y Silas fueron arrestados, fueron desnudados y azotados por hacer lo correcto. La justicia romana es manipulada para callar la voz del evangelio que libera. Nosotros, vuelvo y repito, como dije el domingo, nosotros no vivimos ese tipo de opresión aquí y tenemos libertad de predicar. Nosotros podemos parar, poner dos bocinas, puede ser que la gente nos ignore, pero tenemos la libertad de pararnos allí y predicar. Pero este proceso de encarcelar por predicar, por liberar a una mujer, me lleva a pensar también que nosotros no posiblemente vivamos esos procesos difíciles, pero sí también vivimos etapas y procesos en la vida. Nosotros tenemos que ver que por seguir a Cristo vivimos procesos también que nos encarcelan también. Hay procesos que usted y yo no quisiéramos vivir.
El aumento de la luz es algo que usted y yo no quisiéramos vivir. El aumento de la compra de todo. Mire, ayer yo llamé a un sitio para pedir arroz con pechuga de pollo para mi hija y para mi hijo. Y un mofongo relleno de pechuga de pollo. ¿Ese era para quién? No, era para mi esposa. No. Usted pensaba que era para mí, ¿verdad? No, los míos son de cancán para adelante, son bromas. No, pedimos un mofongo para mi esposa y para mí, y una pechuga para mis hijos con arroz. Ahora, dígame el precio. Sí, salen 57.90. Yo dije, ¿cuánto? Carito, vale. Yo dije, diablo, Fernando, ¿qué tiene eso? Ahí yo me imagino que me da un banquete para toda la semana. Entonces, cuando yo tengo amistades que tienen restaurantes, es que los precios donde ellos compran están aumentando. Por ende, para que los negocios puedan tener ganancias, tienen que ¿qué? Y súmale también que la luz también a ellos también le está aumentando. Súmale, de hecho, ¿sabes? Es algo que tú dices, y va a llegar un momento que no podemos comer, y en tu restaurante allá, en el que te gusta a ti en Carolina, que el dueño es amigo mío, le dije, papi, voy a tener que cancelar la orden, porque no me da los chavos. Llamó a otro sitio para ir lo mismo por 37 pesos. Y entonces son cosas que el cristiano, usted y yo no queremos vivir, el aumento, el alza, que nos atormentan. ¿Por qué? Porque los sueldos de ustedes siguen ¿y qué? Igual. Mientras todo va aumentando, los sueldos de la comunidad, del pueblo, sigue igual. ¿Desde cuándo usted le van a decir a los pensionados le van a haber un aumento? Y usted va a decir, son mentiras de la politiquería que vivimos. Pero aquí tenemos un grupo de pensionados que están luchando por las pensiones porque le han disminuido las pensiones al sistema de Puerto Rico. Y eso se llama injusticia, mi amado. Y eso afecta a todo el pueblo. Es algo que usted y yo no quisiéramos vivir. Así que aunque no vivimos opresiones o esclavitudes, vivimos también situaciones que no queremos vivir. Pero algo nos enseña el texto bíblico. Y él dice el texto que allí en la cárcel, Pablo y Silas comenzaron ¿a qué? A cantar al Señor. Comenzaron a expresar gratitud al Señor. Y yo me imagino ellos allí presos, desnudos, como supieran, y cantar al Señor, todo es posible si puedes creer. Y Silas dice, pues llegó la segunda voz, y dice, todo es posible si puedes creer. Y de momento todos los carceleros, se mueve la mano de Dios. ¿Cómo dice Abigail? En su palabra y vida. ¿Cómo dice Fernando? Todo es si puedes creer. Y dice el texto bíblico que al momento comenzó a temblar la cárcel. Se estremeció la cárcel de tal manera que se abrieron las ¿qué? Eso tiene un significado poderoso, mi amado. Porque Dios no los quitó de allí, pero sí los liberó. Y el carcelero, cuando vio todo ese revolú, dijo, yo estoy frito aquí. ¿Dónde está la espada que me va a matar? Antes que me maten a mí, yo me mato. Y eso es una acción normal del ser humano cuando se encuentra en la encrucijada de que aquí está mi trabajo, aquí está todo perdido. Y Pablo dice, no te mates. Estamos aquí todavía. Buscamos la lámpara que no veo. Me imagino que él escuchó la adoración de Pablo y Silas. Y dijo, qué fe tan grande tienen estos dos. Qué fe tan grande tienen que a pesar de ser presos injustamente, no cesaron de expresar su agradecimiento a Dios. Porque aunque nosotros traducimos que estaban cantando, pero el texto dice que estaban adorando. Y adorando es servicio, adorando es expresando con fe de que Dios, a pesar de que yo no estoy viendo lo que Él va a hacer, yo sé que Él hará algo a mi favor. ¿Por qué? Porque soy su hijo. ¿Por qué? Porque Él me ama. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Y el texto dice, yo necesito saber que ustedes tienen
Necesito saber qué hay que hacer para que yo sea salvo. La expresión de Pablo: cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no solo quiere que las cadenas sean rotas, Él quiere salvar tu casa. Él no quiere solamente que romper tus cadenas, Él quiere salvarte a ti y salvar a tu familia. Él no quiere sanarte, Él quiere salvarte. Él no quiere simplemente transformarte, Él quiere salvarte a ti y a tu casa y a tu comunidad. Porque es algo donde está la presencia del Señor, es algo que afecta a ti y a tus vecinos, afecta a tu familia. ¿Por qué? Porque cuando creemos en el Señor, hay bendición en toda la familia. ¿Cuántos lo creen? Y dice el texto que la salvación alcanzó a toda la familia del carcelero. Lo que fue una tortura posiblemente o injusticia para Pablo se convirtió en un proceso de salvación para muchas personas. Lo que tú estás viviendo hoy, posiblemente tú dices: Dios mío, que yo no quiero pasar una más, yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero irme por ahí, disfrutar como pajaritos y fluir en la vida, Ricardo. Pero ¿hasta cuándo voy a salir de una para meterme en otra? ¿Desde cuándo va a ser dejar de ser la nevera? Si no la nevera, la estufa. Y si no la estufa, es la secadora. Y cuando no es la secadora, es la lavadora. Y si no es el calentador, si no es tal cosa, si no es la llave de la pluma que bota agua. Y tú dices: ¿hasta cuándo va a pasar esto? Pues mira, mientras estemos respirando y mientras tengamos una propiedad, mientras tengamos un carro, mientras tengamos todo eso, las cosas se van ¿a qué? A dañar. Mientras tengamos vida, nuestras coyunturas se van a enmohecer. Pero tengo buenas noticias. Janet tiene WD-40 para cada uno de nosotros. WD-40 para coyuntura. Y vengo duro para el próximo juego para ustedes. Quiero que lo sepan. Todavía me duele el cuerpo. Y eso fue el domingo pasado. Es una realidad de vida. Estamos vivos en el mundo, vamos a vivir tiempos difíciles. Eso es parte del ciclo de la vida. Pero algo que hay seguro es que si creemos en el Señor, hay salvación para nuestra casa. Hay salvación para tu familia, hay salvación para tus hijos, hay salvación para tu familia. Pablo le responde a él: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tu testimonio de vida, de creer, de fe, puede ser la llave de la libertad para muchas personas. Si tú quieres que tu familia sea transformada, ¿cómo tú te comportas cuando estás en crisis? ¿Cómo tú reaccionas cuando estás preso por alguna situación? Yo les conté hace varias semanas cuando yo reaccionaba con coraje y mi hermano: ven mamá, este no ha cambiado nada, este sigue igualito, malcriado. Este sigue igualito, ese sigue igualito es que hay ojos que me están viendo a ver si realmente Carlito se convirtió. A ver si realmente este dio el paso de fe de verdad. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una gasolinera, yo vendía celulares. Yo vendía en esta vida de todo, mi amado. Yo vendía hasta cuchillos. ¿Yo qué no vendía yo? La gente estaba por la gasolinera en Carolina y yo le vendía celulares. De hecho, una vez trabajé en un dealer y el que compraba el carro, yo le regalaba el celular. Y la gente contenta porque yo le regalaba un celular, pero no sabía que estaba dando una deuda de 50 y pico pesos mensuales. Y la gente: ¡ay, hace por teléfono! Sí, pues firma aquí, por favor. Sí, cuando firmaban, la factura llevada a casa de la mensualidad. Y recuerdo que una vez el empleado, yo sentaba así en el boot, y él me dice: ¿tú eres cristiano? Y yo: sí, ¿por qué? Es que tú tienes algo distinto.
Y yo, Dios mío, que entre alguien aquí, me asusta ese muchacho. Tú tienes algo distinto, tú tienes un brillo distinto y no sé, te ves diferente. Y yo sí, yo soy cristiano, le sirvo al Señor. Yo nunca le dije a él, yo voy a la iglesia. Yo nunca, de hecho, tenía 20 y pico años, yo vestía como normal, con mis maoncitos, mis tenis, ¿sabes? Nunca dije que era creyente. Nunca está allí, y a su nombre, gloria. Nunca llegué allí, Dios te bendiga, Dios te guarde, mira, tengo aquí buscar de Dios porque si no está para el infierno. Nunca llegué allí así. Desde allí y hacía mi trabajo. Pero cuando Dios marca tu vida, Él pone un sello. Y los que están a tu alrededor se dan cuenta de que hay algo en ti distinto a lo que el mundo te está ofreciendo. El mundo que nos ofrece chanchullería, nos ofrece mentiras, nos ofrece placeres. El mundo nos ofrece la ambición. El mundo nos ofrece siempre obtener cosas. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Dios nos ofrece paz, seguridad, nos ofrece misericordia, gracia, nos ofrece perdón, nos ofrece salvación. Si crees en el Señor, serás salvo tú y será salvo tu casa. Y tu casa es conveniencia o secuencia de que lo que tú haces, tu testimonio impactará a tu familia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Créamelo, mi amado. Lo he visto en mi casa. Lo he visto en mi familia, lo he visto. He visto como Dios obró en mi papá. Mi papá era alcohólico. Mi papá podía faltar leche, podía faltar agua, pero que no faltara el alcohol en casa. Llegaba en casa borracho pidiendo y diciendo qué es lo que hizo, cuánta barbaridad. Ese era mi papá. Eso es lo que yo vi. Se divorciaron y cuando regreso a mi casa, mi papá llegó a ser intercesor en la iglesia. Mi papá, un hombre de paz. Pero ¿quién hace eso? El Señor. Porque había una promesa. Yo no sé cómo llegar al camino del Señor. Eso fue la gracia del Señor. Mi hermano, ¿cómo llegó? No sé. Pero en mi casa la promesa que Dios le hizo a mi mamá, una mujer que oró, que clamó y que lloró, se cumplió. Ella puede morir cuando muera y vio que sus hijos le sirven y que su esposo le sirvió al Señor. Porque si tú crees en el Señor Jesús, las cadenas se rompen toda cadena y ataduras del alcohol, de todo lo que pueda ocurrir en tu vida, se rompen cuando creemos en el Señor. Ahora con esto termino, mi amado. Es posible que hoy estés viviendo un tiempo difícil y tú no lo estás viendo de esa manera. Y es que Dios está trabajando en tu corazón, en lo más interior. Hay asuntos en tu vida que tú tienes que aprender a perdonar. Hay cadenas que Dios está trabajando con nosotros de falta de perdón, de amarguras, de ira, de coraje, que no nos permiten crecer. Y cada vez que nos hablan de tal persona, que cada vez que yo veo tal persona, que cada vez que experimento esto, hay algo que me provoca coraje, ira, que me provoca algo que no es de Dios. Y yo quiero que usted entienda hoy que lo que no es de Dios, Dios lo quiere sacar de tu vida. Si el coraje que sientes no es de Dios, Dios lo quiere sacar. Si la ira que sientes en tu corazón no es de Dios, Dios lo quiere sacar. Si la falta de perdón, lo que sientes en tus emociones no es de Dios, Él hoy lo quiere sacar. Porque mi Dios, el que yo conozco, es un Dios que rompe toda cadena. Es un Dios que rompe cadenas cuando yo acciono en fe. No es algo mágico. No es algo que ocurre así porque sí. No es algo que simplemente yo paso al amado y ya. Tiene que haber una acción de yo querer perdonar al que me hace mal. De yo querer restaurar mi vida en los caminos del Señor. De yo querer ordenar mi vida y mi familia en los lazos del Señor. Y si yo hago eso, si yo encamino mi vida en fe, creyendo en lo que Él promete a mi vida, seré salvo yo y seré salvo mi casa en nombre del Señor. Pero yo tengo que reaccionar. Yo tengo que perdonar. Porque esta vida continúa. Y Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. ¿Usted lo cree conmigo en esta mañana que Dios tiene grandes cosas para tu vida? Yo no sé por lo que estás viviendo y experimentando hoy.
Lo que sí yo sé que mi Dios rompe cadenas, que mi Dios hace cosas nuevas, que mi Dios es un Dios de oportunidades, que mi Dios es un Dios de gracia y que está dispuesto a abrirte los brazos y decirte: he venido aquí a bendecir tu vida, he venido a restaurarte. La pregunta de hoy: ¿qué cadenas te atan? Si es el temor, si es el rencor, si es la adicción, si es la depresión. Dice el texto que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a adorar. Yo tengo que decirte que hoy es tu medianoche. Hoy es tu medianoche. Adora al Señor. Hoy es tu medianoche. Estás en tu proceso. Adora al Señor. Repítalo conmigo: hoy es mi medianoche. Hoy es mi medianoche y las cadenas se van a romper en el nombre del Señor. Hay un texto que dice en 2 de Corintios 3:17: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.